Saludos a todos ustedes. Que Dios les bendiga y que bueno estar nuevamente aquí reunidos. En esta ocasión les invitamos a ustedes a reflexionar en el Salmo 85, versículos 10 al 13. Pero antes de entrar a estos versículos, quisiera hacer este punto, que la súplica de la oración de este Salmo en los versículos del 4 al 7 son respondidas en los versículos del 10 al 13, empezando prácticamente desde el versículo 8, excepto que esto es condicional, así como la semilla para dar su fruto, tiene que tener tierra fértil, la palabra de Dios de la misma manera. Así esta promesa lleva en sí la posibilidad de ser realizada. Ciertamente, dice el versículo 9, está su salvación está cercana su salvación a aquellos que le honran, a los que le honran. Temer a Dios no es temer a Dios como nosotros pensamos el temor natural. El temor natural del ser humano es cuando piensa que algo está atentando en contra de la vida de uno, en contra de la seguridad, en contra del bienestar, en contra de la supervivencia de uno. Pero el temor a Dios es totalmente definido, totalmente diferente. Es respeto, es honor, es valor y consideración al hecho de que Dios es nuestro creador y es el que nos puede entregar a nosotros el mejor propósito. Entonces la salvación está cercana a los que le honran. Las palabras que pronunció el salmista entonces en los versículos del 8 al 13 deben entenderse en el Salmo en el contexto de las palabras del versículo 1 al 7. Ese es el fondo, ese es el trasfondo. Eso es la razón por la cual se desarrolla el Salmo. Los versículos del 1 al 7 es el recuerdo de la memoria de Dios y su misericordia y la petición de que Dios sea propicio en ese tiempo al pueblo, y los versículos del 8 al 13 es como Dios responde. La recolección de los versículos del 1 al 3 del favor de Dios recuerda a la comunidad que hay un precedente que se extiende a todos los lugares, a todos los seres humanos, donde es necesario el perdón, donde es necesario que haya restauración. De tal manera que el Salmo, en el estilo de la escritura de los Salmos, no es raro ver en los Salmos del lamento, hay muchos salmos que son salmos del lamento, ver este tipo de escritura. Los salmos del lamento recuerdan la misericordia de paz basada que se extiende pues a todos los lugares de quebranto, de pérdida, de dolor. Y en el versículo 10 de este Salmo 85 es central. Este versículo es muy central en el Salmo, porque resume el plan de Dios. Vean ustedes el versículo 10 del 85. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y estas son las cualidades, las características, el amor y la fidelidad de Dios, las características de los lazos del pacto con el pueblo. Cuando Dios hace el pacto con la humanidad, no solamente lo hace con el pueblo judío, lo hace con toda la humanidad, porque eso lo extiende a través del ministerio de Cristo. Pero en este entonces, el pueblo recuerda, Isaías recuerda
Deuteronomio, inclusive al final de Deuteronomio, en el discurso de despedida de Moisés al pueblo, capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio le dice al pueblo: reconozcan pues que el Señor su Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guarda sus mandamientos hasta mis generaciones. Nuevamente, Isaías más tarde lo describe al pueblo y le dice: aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho el Señor, quien tiene compasión de ti. Y eso lo repite al pueblo a través de sus jornadas, a través de sus experiencias, a través de todas las diferentes tiempos, generaciones, edades en las que este pueblo mantenía esos pactos con sí. Pero esto me recuerda a mí también el Salmo 103. Y vean ustedes, muchos que han llegado a conocer la misericordia de Dios. En el Salmo 103, versículos 7 y 8, declara una gran realidad en las experiencias de Moisés y del pueblo. En otras palabras, describe más o menos las experiencias de ambos. A Moisés Dios revela su corazón. Moisés llega a saber qué es lo que Dios espera de este pueblo, de cada ser humano. Pero los hijos de Israel solo ven de lejos las teofanías de Dios. Y teofanía, teo, Dios, fanía, forma. Las revelaciones de Dios cuando ellos se encontraban al pie del monte Sinaí y veían cómo el monte se sacudía, las nubes, los rayos, los truenos, en fin, todo esto. Pero ellos obviamente tenían mucho temor y se apartaron lejos del monte, pero le dijeron a Moisés: tú sube. Hay una gran diferencia entre ir a la montaña, entrar en la nube, en el caso de Moisés, y estar en la comunión íntima con Dios. Llegar a conocer la naturaleza del carácter de Dios, a solo ver las manifestaciones visibles al ojo físico, manifestaciones de lejos. Muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos cristianos adoran a Dios de lejos, quieren solamente estar en el barullo de la adoración, pero les atemoriza entrar directamente a la nube. Así que el pueblo le dice a Moisés en el capítulo 20 de Éxodo: tú sube, nosotros estaremos acá. No hable Dios con nosotros, que hable contigo. Tú ten comunión con Dios y nosotros escucharemos lo que tú tienes que decir. Cuando en este tiempo Dios ha abierto totalmente la avenida, el camino para que todos vengamos a tener comunión con Dios. La fidelidad y la esperanza en Dios son características en el acto de todo ser humano cuando abre su corazón a la instrucción y la fiel guía de su espíritu. No podemos entrar a una comunión con Dios sin no pedirle su guía, su espíritu y la capacitación para hacer lo que es agradable a Dios. El estilo de vida que aquellas personas confían en Dios es caracterizado por humildad, apertura total, un corazón completamente abierto a las enseñanzas de Dios y confianza en uno, no en uno mismo,
sino en Dios. En los Salmos, los caminos de Dios, de la palabra del hebreo derek, quiere decir forma de vida, quiere decir estilo de vida. Y cuando el salmista viene en el Salmo 25 y en el primer, entonces en el Salmo 25, en los versículos 4 y 5, describe que juntamente con la entrega que uno hace a Dios, va el deseo de aprender el carácter, las formas, los caminos de Dios en esencia. Entonces, tenemos aquí que el salmista le pide a Dios, muéstrame, oh Señor, tu camino, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. De modo que nosotros tenemos aquí que la plegaria genuina de conocer a Dios va unida al deseo de conocer no solamente el carácter de Dios, sino conocer lo que agrada a Dios, saber exactamente en qué manera uno puede estar en armonía con el Espíritu de Dios, la fidelidad, la esperanza de Dios, todo lo que envuelve, ¿verdad? El Salmo 85, en los versículos del 8 al 13, cuando muestra los atributos de Dios, de su amor inquebrantable, el derrame de Gemet, fidelidad, esa es la respuesta que Dios da. Cuando de esta manera, cuando uno viene a Dios de corazón, como lo describe el Salmo 25, acompañado con el deseo de conocer el corazón de Dios realmente, conocer verdaderamente lo que Dios espera de uno y descubrir que realmente está uno encontrando una realización genuina y completa de su humanidad, de lo que uno como ser humano debe de ser. Entonces viene Dios a responder y se envuelve completamente en todo lo que Dios es. Los atributos de Dios empiezan a activar su fidelidad, su justicia, su paz. Y quiero decirles a ustedes, su fidelidad. Y Dios es fiel y espera al ser humano que lo sea de la misma manera. Fidelidad viene de la palabra pistis, que es fe, fidelidad. La justicia de Dios es el enseñarle al ser humano a vivir una vida justa, a vivir una vida que es correcta ante Dios, que tiene armonía con lo que agrada a Dios, y la paz de Dios, que es la convicción y la realización de saber que el lugar donde uno está parado es firme y que por lo tanto no va a haber ninguna ansiedad ni se va a sentir fuera de balance, sino que va a estar centrado, porque Dios es, como dice la Escritura en los Salmos, está quieto y saber que soy Dios, dice el Salmo. Pero, en esencia, el punto es en que Dios se envuelve, totalmente se envuelve en esta relación. Ahora, la salvación, entonces, la salvación de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios, como lo describe el Salmo 85, es un proceso dinámico en el que todo esto está envuelto, en el carácter de Dios opera en toda su plenitud. Hay una cita en la que el apóstol Pablo menciona esto, y la cita se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo 19, en el que nos dice que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios. Y esto proyecta este profundo sentido del Salmo 85, del movimiento de Dios en todo, cuando identifica a Jesús, el Cristo, como el agente de la plenitud de la salvación de Dios. La salvación
en toda su plenitud es el resultado prometido del amor de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia, la paz de Dios. Todo eso es el carácter de Dios en sí, es el envolvimiento de Dios en el proceso. En otras palabras, cuando Colosenses nos dice que en Cristo estaba toda la plenitud de Dios, nos indica a sí mismo, como en el Salmo 85, versículo 10, que el amor inquebrantable y eterno revela la redención de Dios en toda su plenitud, pues fidelidad, justicia, paz, todo está envuelto. La verdad, dice el versículo 11, brotará de la tierra, se manifestará en la vida de los seres humanos, y la justicia virará del cielo, dice el versículo 11. La obra de Dios en Cristo Jesús es, como lo dice también en Colosenses, unir todas las cosas que están en la tierra con las del cielo. Todo eso está unido. Y nuevamente la esfera, el contexto de la obra de Dios envuelve toda la creación, desde el suelo hasta los cielos. Miqueas lo recuerda. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, ¿y qué es lo que Dios espera del ser humano? Dice, ¿qué es lo que Dios requiere de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Y es exactamente la vida de Jesús. Jesús nos dice a nosotros, venid a mí, yo os haré descansar. Aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Quiere decir que es un estilo de vida que nos realiza a nosotros todo el potencial de nuestra humanidad en sí. Que quiere decir que el tipo de fidelidad de Jesús vino a reconciliar a toda la creación, en donde Dios se envuelve como lo describe el Salmo 85. Y la esfera en la que Dios obra es toda, absolutamente abarca todo, porque Dios lo entrega todo, se envuelve desde el suelo hasta los cielos. Colosenses lo mismamente lo describe, ¿no? De esa manera. Pero la realidad de todo esto está en que esto no es tampoco obra nuestra. Nosotros participamos con Dios usando nuestra voluntad y poniendo nuestra vida a la disposición de Dios. Pero el apóstol Pablo recuerda al pueblo que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, sino es un don de Dios. La fe en sí, que es pistis en el griego, que quiere decir fidelidad. Si uno muestra poca fidelidad es porque no está dispuesto a seguir verdaderamente, genuinamente a dar a Dios honor y buscarle de corazón. Por gracia sois salvos. ¿Y quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios se envuelve en este proceso genuina, totalmente, absolutamente, y desea que la creación, el ser humano, esté envuelto de la misma manera, para que de esta forma todo esto verdaderamente funcione de la manera en la que Dios lo creó para que fuese. De modo que la salvación es un proceso en el que Dios totalmente se envuelve. Es una obra en la que la fidelidad, la justicia y la paz de Dios se manifiestan. Todo lo que es el carácter de Dios. Ahora vamos nosotros a terminar en el Salmo 85, en los versículos 12 y 13. En los versículos 12 y 13, la imagen es extendida aún más todavía a medida que la justicia avanza delante de Dios, abriendo un camino para que Dios actúe.
Y esto obviamente lo describe Isaías 40, versículo 3, y también fueron las mismas palabras de Juan el Bautista. Una voz proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Uh, es interesante los términos que usa, las palabras que usa. Usa desierto, usa camino, usa enderezar el camino, usa soledad. Todo eso son experiencias que vinieron después del huerto, cuando ellos estaban en un huerto y fueron sacados al campo. Ustedes se acuerdan que la serpiente vino del campo y fue enviada de regreso al campo. En otras palabras, en el lugar desértico, en el campo donde no hay absolutamente ningún orden, todo crece como puede, ahí Dios va a establecer de nuevo un lugar en el que haya fruto, en el que haya florecimiento de todo lo que es bueno. El florecimiento va a ser justicia, paz, bondad, misericordia, todos esos frutos que vienen del mismo corazón de Dios y se manifiestan a través de la vida del ser humano. Y Isaías lo describe de esta manera. Estas palabras, entonces, del Salmo 85, hacen un eco en toda la Escritura. Toda la Escritura menciona la fidelidad, la justicia, la paz de Dios en todos los textos. Siempre se está mostrando, porque ese mismo es la descripción del carácter de Dios. Nehemías, en una ocasión en la que él oraba también con el pueblo cuando regresaron del exilio y estaban edificando el templo, la ciudad en la que iban a habitar, dice: pero tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y no los abandonaste, recordando generaciones anteriores, como las jornadas que en el pueblo anduvo en el desierto. Y Dios siempre estuvo presente. Dios siempre está presente, no importa la condición en la que nos encontremos. Porque Dios nos creó y nos dio esta vida para realizar algo maravilloso. Y el potencial como seres humanos no se realiza a menos que entremos en esa íntima comunión con Dios. Y el Salmo nos describe pues la participación de Dios hacia el proceso de redención. Y quizá estos dos últimos versículos, el versículo 12 y 13, hacia lo último, es la parte más excepcional de este salmo. Vean ustedes: Jehová dará también el bien, versículo 12, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Y esto obviamente llega ya a cerrar el salmo. Y esto es verdaderamente un giro teológico, un cambio repentino en los últimos versículos, en que la rectitud, la justicia, hace camino para Dios y marca los pasos en los que Dios ha de seguir. Un entendimiento común de todo esto es que estos líderes, digamos, que van a guiar a Dios, mi pregunta era, bueno, ¿desde cuándo Dios es guiado por alguien? Pero es el mismo carácter de Dios que se manifiesta a través de sus atributos. Y el entendimiento de estos líderes, atributos de justicia, fidelidad, paz, verdad, misericordia, son como heraldos que marchan delante de el Creador, mensajeros que aparecen en otras partes de la Escritura también. Pero aún más rica el cuadro que yo quisiera que viéramos es este. Podría ser quizás la imagen misma del camino, porque esa es la última palabra del Salmo, camino. Y todos podemos identificarnos,
todos nosotros como seres humanos nos podemos identificarnos en que nos encontramos asimismo dentro de la metáfora de la senda. Estamos en la senda de la vida, en el camino de la vida. No importa qué claridad haya o cuánta oscuridad haya en esta senda o con qué rapidez o lentitud vamos, nos encontramos en el camino. El camino aún no está completo. Esperamos vivir mañana, pasado mañana, el siguiente año, tenemos planes, tenemos expectaciones. Y en este salmo, ni siquiera Dios puede ver, parece, o lo describe, el camino completo. Aunque esto puede ser una perspectiva aterradora para nosotros, puede ser también liberadora. Imaginar que Dios está ligado a nosotros, está tan enganchado a nuestra vida como para hacer el camino junto con nosotros. Así que podemos encontrar algo de consuelo y esperanza en esto. Dios, en su fidelidad, va con nosotros. No podemos verlo todo el camino. Ninguno de nosotros podemos saber específicamente qué nos trae mañana, pasado, en fin. O cómo la gracia de Dios intervendrá y compensará el dolor de nuestras vidas que hemos atravesado. Pero incluso en nuestro desconocimiento, Dios está con nosotros en este camino. Y cuando necesitamos ver la curva que viene adelante, donde está cerrada y no vemos claramente el camino, la niebla se aclara lo suficiente para nuestra visibilidad en su tiempo, en los tiempos de Dios. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios sobre los obstáculos más imposibles de nuestra vida. Ya sea que el problema sea un ser amado que hemos despedido, que ahora ya no está con nosotros, ya sea la pérdida de un trabajo a través de este tiempo difícil que vivimos, o simple y sencillamente las noticias aterradoras de el tiempo en que estamos viviendo. Lo imposible es mucho más posible de lo que pensamos. Tal es la naturaleza de la promesa de Dios y de la redención de Dios. Lo imposible se hace posible. El camino se aclara. Confiemos en Dios y continuemos adelante a donde Dios nos ha de llevar. Y a esta hora yo quisiera pedirles a todos ustedes, les pido a ustedes que si podamos hacer una breve oración en esta ocasión, entonces inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, gracias por tu amor y misericordia, por tus beneficios, gracias por tu fidelidad. Prepáranos para una muy buena semana hoy, este día, en toda la armonía de tu espíritu y en la capacidad que solamente tú nos puedes dar. En Cristo Jesús. Amén.